Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo video de parciales, de ejercicios de parciales del CBC de matemática. Es aplicación del teorema de Bolzano para poder factoriar y ver, después de factoriar, ver cuál es el conjunto de positividad o negatividad de estas funciones. Y bueno, este es uno de los ejercicios que han tomado. Entonces, lo primero que hay que hacer es factorizar esto para encontrar las raíces. Entonces, por ejemplo, x cuarta, x tercera, x cuadrado, x está en todas partes, el 2 también. Entonces puedo sacar 2x cuadrado, factor común. Recuerden que se hace esto dividido esto, me daría 1, y se resta el exponente. 4 menos 2, me quedaría 2. 2 dividido 2 me daría 1, y 3 menos 2 es x a la 1. Y posteriormente, me queda menos 4 dividido 2 menos 2, y 2 menos 2, 0, no se pone. Entonces, ya tengo que una de las raíces va a ser 0, es una raíz doble, porque acá tengo una potencia 2, y tengo un polinomio acá que tengo que sacar las raíces. Hay varias formas, hay aplicaciones, pero no creo que les dejen usar aplicaciones, sino hay aplicaciones en el celular que pueden bajarse para sacar las raíces de los polinomios, ¿no? Pero suponiendo que no pueda, esto es una ecuación cuadrática y hay una fórmula resolvente, que es una fórmula que cuando tengo ax cuadrado más b por x más c igual a 0, para encontrar las raíces uso esta formulita, que es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Si lo de acá es mayor que 0, voy a tener dos soluciones. Si es menor que 0, no tengo soluciones en los reales, sí en los complejos, pero ustedes están trabajando con reales, así que no tendrían solución si esto fuese negativo. Y si fuese 0, tendrían una única solución doble. Entonces, en este caso, por ejemplo, el A valdría 1, el B valdría menos 1 y el C valdría menos 2. Entonces, reemplazando una fórmula, me queda menos menos 1 más menos 1 al cuadrado, menos 4 por A por C, todo sobre 2 por A. Entonces esto me da 1 más menos raíz de, a ver, ¿qué me da? Esto 4 por 2 son 8, más 8 más 1, 9. Acá me queda un 9 sobre un 2. Esto significa que me queda 1 más 3 sobre 2 y 1 menos 3 sobre 2. Esto sería 4 dividido 2, 2, menos 2 dividido 2, menos 1. Estas son las dos raíces. Volviendo al polinomio que me estaban dando, lo puedo escribir factorizado de esta manera. 2x cuadrado por x menos 2 por x más 1. Entonces, bueno, esa es la forma factorizada. Ahora quiero ver cómo es el dibujo o hacer bolzano con esto, ¿no? Entonces, yo sé que si, por ejemplo, tomo valores que estén de un lado o entre dos raíces sucesivas, la función no me va a cambiar el signo, o sea, o va a ser toda positiva o toda negativa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, por ejemplo, en el 0, yo sé que, ay, esto me quedó mal, ay, bueno, que en el 0, acá, tengo una raíz, que es una raíz doble. Después tengo otra raíz en el más 2, supongamos que acá esté el más 2, y otra raíz en el menos 1. O sea que acá la función corta al eje, si este es el eje de las x, va a cortar al eje de las x en esos puntos. En el 0, en el menos 1 y en el más 2. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, entre dos puntos? Por ejemplo, entre el 0 y el 2. Entonces, reemplazo. Hago cuánto vale la función, por ejemplo, en el 1. Entonces, si reemplazo la función por 1, no me importa tanto cuánto da, sino qué signo tiene. Esto me va a dar negativo, porque esto es positivo, esto es negativo. Más por menos, menos, menos por más, menos. O sea, es algo negativo. Esto es cualitativo. Entonces yo ya sé que en el 1 viene por acá abajo.
Entonces, con esto yo ya puedo trazar esta parte del dibujo, porque entre dos raíces sucesivas nunca cambia de signo. Eso es el teorema de Bolzano. Tengo digamos, una consecuencia del teorema de Bolzano, es esto: no me va a cambiar de signo entre dos raíces sucesivas. Después, en un x mayor que 2, por ejemplo, si yo acá pongo f en 3, fíjense que me daría 2 por 3 al cuadrado, no me importa la cuenta, sí el signo. Esto me da positivo. Entonces, si yo con esto trazo el dibujo, voy a tener que acá va hacia arriba. Una cosa más que yo podría decir, bueno, podría buscar, por ejemplo, un valor en -2, o podría buscar un valor en -0,5. O sea, eso es correcto. Pero yo ya mirando esto, digamos, habiendo sacado un único valor acá, yo podría decir, el 0, o sea, este término, es una raíz doble en 0. Entonces, acá rebota. Como venía por abajo, acá va a ir por abajo. ¿Sí? Y este es el -1. El -1 es una raíz simple, tiene un 1 acá. Entonces, ¿qué significa? Que en ese valor, lo que va a hacer la función es pinchar y pasar para el otro lado. Es decir, cada vez que tenga un número par acá, va a haber un rebote. O sea que si venía negativa, va a seguir negativa. Si es un positivo, un número, un 1, por ejemplo, o un número impar, pasa y pincha para el otro lado. ¿Sí? Igual, para estar seguros, si ustedes necesitan, bueno, saquen el valor en -2, esto les va a dar positivo, saquen el valor en -0,5 y les va a dar negativo. Pero para no hacer tantas cuentas, recuerden eso: si es par, rebota. Si es impar, por ejemplo 1, 3, pincha y pasa para el otro lado. O sea, en 2 venía desde abajo, pincha y pasa positivo. Bueno, entonces, con esto yo ya puedo escribir quién es mi conjunto de positividad. ¿Por qué? Porque no miro esta parte donde la cosa me dio negativa. O sea, yo ya sé que acá me da negativa, pero en esta parte me da positiva. El dibujo está arriba, ¿ven? Está arriba del eje. Entonces, esto va a ir entre menos infinito y -1 es positivo. Y después va a ser positivo entre 2 y más infinito. ¿Dónde va a ser negativa? Va a ser negativa entre -1 y el 0, unión el 0 y el 2. Y va a valer 0 donde encontré las raíces. Esto lo escribo en 3 llaves. Hay raíces en -1, en 0 y en 2. Otra forma de hacer esto es hacerlo como, podría hacerlo por tablas, o sea, yo lo miro en el dibujo, pero ustedes podrían hacerlo por tabla, decir, bueno, yo sé que las raíces son -1 en orden, 0 y 2, entonces busco un número entre menos infinito y 1, busco un número, perdón, entre -1, busco un número que esté entre -1 y 0, busco un número que esté entre 0 y 2, y busco un número entre 2 y más infinito. Entonces me fijo los signos, que es más o menos lo que hice al principio para ver la cuenta. Entonces, por ejemplo, el número que esté entre este y este podría ser -2. Entonces en -2 me da positivo. Un número entre este y este podría ser -0,5. En -5 me daba negativo. Un número entre 0 y 2 podría ser el 1. En 1 me daba también negativo. Y un número de entre 2 y más infinito y me daba positivo. Entonces ahí ya tengo los conjuntos. Este está en positividad, este está en positividad y estos dos son parte de negatividad. Yo lo que veo en el dibujo es la zona del dibujo que me queda abajo del eje X, los valores de las X para los cuales la función es negativa, o sea que está acá abajo, es el conjunto de negatividad, y los valores de la función que están acá arriba va a ser parte del conjunto de positividad. Bueno, eso es, escriban cuando hagan esto por teorema de Bolzano, la función no cambia de signo cuando pasa un punto a un punto, porque quieren que justifiquen todo. Bueno, ahora les voy a hacer otro ejercicio.
Bueno, en este ejercicio me piden que encuentre una función polinómica de grado 3 que tenga estas raíces, o sea, los ceros de la función sean esto. Esto significa, cuando me piden que los ceros de la función sean estos valores, quiere decir que son los ceros, ¿no? O sea, las raíces. ¿Ven? Tengo raíces en estos puntos. O sea, tengo una raíz acá y una raíz acá. Y además que f en 2, supongamos que, bueno, está mal la escala, ¿no? Pero que en algún punto que sea 2 me da por acá arriba, supongamos que este fuese un eje, que acá arriba me da por acá arriba, que es 24. Más o menos esa es la idea, que venga desde allá. Entonces, primero, es de grado 3. A lo sumo puedo tener 3 raíces. Entonces ya me la dan medio servida. Me están diciendo que esto va a ser un x. ¿Se acuerdan que va x menos la raíz? Entonces, como la raíz es negativa, pongo x más 2 por x menos el 0 por x menos el 1. Y esto multiplicado por una. O sea, mi función polinómica va a tener una pinta semejante a esto. O sea, las raíces cambiadas de signo acá y multiplicada por una constante. Entonces, ¿qué es lo que me faltaría sacar acá? ¿Quién es el valor de el a? Vamos a escribirlo un poquito más prolija. Esta sería entonces mi función polinómica. Entonces, yo sé que cuando la x vale 2, me está diciendo que cuando x vale 2, la función vale 24. Entonces, con esto lo que me está diciendo es que si yo reemplazo en cada uno de estos valores de la x el número 2, el resultado debería ser 24. Entonces, vamos a hacer eso. Por 2, 2 menos 1. Entonces me queda 24 es igual a por 4 por 2 por 1. Entonces, 4 por 2, 8. Me queda 24 es igual a por 8. Entonces paso el 8 dividiendo. 24 dividido 8 sería a. O sea que a vale 3. Entonces, mi función polinómica no va a ser otra cosa que 3 por x más 2 por x menos 1. Supongamos que me pidiesen que la grafique. Yo ya sé que, más o menos, gráfico aproximado, o sea, no estoy poniendo escala en ningún lado. O sea, yo sé que va a pasar por estas raíces y que está viniendo desde arriba. Y las raíces son raíces con exponente impar, o sea, todos estos tienen 1 acá. Entonces, cuando tienen número impar, pincha, cuando llega a la raíz, pincha y pasa al otro lado el eje X. ¿Ven? Pincha y pasa al otro lado. Pincha y pasa hacia el otro lado. O sea que un gráfico aproximado de mi función sería una cosa tipo así. Este sería el Y, este sería el X. Entonces, con este gráfico así, yo podría escribir quién es el conjunto de positividad y quién es el conjunto de negatividad. Entonces, ¿dónde va a ser positiva? La función es positiva cuando estoy con el dibujito, ¿no? O sea que esto está arriba del eje X. Y lo que tengo que mirar siempre es sobre el eje X para responder quién es el conjunto de positividad. Es decir, va a ser entre 1 y más infinito, porque digamos, empieza a ser positiva desde el 1 en adelante, acá siempre abierto. Me hubiese convenido poner menos 2, 0 primero, pero es igual, es una unión. Menos 2, 0, o sea, sería menos 2, 0, unión, 1 más infinito. Y el conjunto de negatividad es donde esto queda por abajo de la función, es decir, toda esta zona que está acá abajo, ¿ven? Entonces, esto sería entre menos infinito y menos 2, unión 0, 1. O sea que acá ya tengo positividad y negatividad. Bueno, en este ejercicio las raíces serán simples. Si me hubiesen dicho grado 3, pero me daban solo 2 raíces, que eso iba a decir que una de estas tendría que tener un exponente al cuadrado. Acuérdense que el grado, a lo sumo puedo tener tantas raíces como el grado, pero puedo tener menos. Por ejemplo, la función f de x igual x cubo tiene una única raíz que es el 0, sin embargo es de grado 3. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a hacer uno más. Bueno, este es otro ejercicio de parcial
me lo dan así como separado, pero en realidad es más de lo mismo. Es decir, primero tengo que factorizar. Acá me quedaría algo así. Y en esta parte de acá yo usaría, bueno, podría usar alguna aplicación de la calculadora, pero digamos, puedo usar esto de menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4a por c sobre 2 por a. También podría hacerlo por tanteo, porque por ejemplo, si yo pongo un 1, esto me da 0, o sea que 1 es raíz. Y si por ejemplo pusiese menos 2, también, porque pongo menos 2 al cuadrado más menos 2 también me da 0, o sea que menos 2 es la otra raíz. O sea, esto es sacándola como haciendo un método parecido al método de Gauss, en realidad es el método de Gauss, que es fijarme quiénes son los divisores del último que está acá y ir probando a ver en qué momento da 0. O si tengo números acá, adelante los divisores del último dividido los divisores del primero. Es un método más engorroso, pero sirve para grados mayores que 2. En grado 2 puedo usar la resolvente, que es lo más sencillo. Entonces, volvamos al ejercicio. Tengo este ejercicio factorizado, me estaría dando x menos 1, x más 2, y yo ya tengo acá otro x más 2. Entonces me queda x más 2 al cuadrado. Esta es lo que se llama raíz doble, que es menos 2, y ahí va a rebotar, ¿sí? Cuando yo haga el dibujo, ahí va a pegar un rebote en el eje X. A ver, acá tengo los ejes, vamos a hacer un dibujito aproximado. Entonces, vamos a marcar las raíces. Una de las raíces es el 1. Otra de las raíces es el menos 2. Recuerden que yo puedo hacer varias formas para hacer el gráfico aproximado. Podría decir, como hay dos raíces, voy a dar un valor entre menos infinito y menos 2, otro valor entre menos 2 y 1, otro valor entre 1 y más infinito. Y fijarme cuánto me daría la función en alguno de esos puntos. Por ejemplo, en menos 3, cuánto valdría en 0, cuánto valdría en 2, por ejemplo. Y ver si da positivo o negativo, para más o menos tirar puntos y ver cómo va. En 0, esta función, a ver, sería 3 por un número negativo por un 4. O sea que esto me da negativo. O sea que en 0 me da un número que viene por acá abajo, es negativo. Es un número que está entre dos raíces sucesivas, o sea que toda la función, como no hay otra raíz, va por abajo. Si bien puedo hacer estas cuentas de acá, y no es difícil de reemplazar y hacer la cuenta, yo ya sé que en 2 hay un rebote, porque es una potencia par. Y en 1 pincha y pasa para el otro lado. O sea que con un solo valor que he sacado ya puedo más o menos tirar quién es conjunto de positividad y negatividad. O sea, por ejemplo, en menos 3 me va a dar negativo y en 2 me va a dar positivo. ¿Sí? Entonces, el conjunto de positividad, lo puedo mirar acá, va a ser de 1 a más infinito. El conjunto de negatividad va a ser la unión de estos dos intervalos. Entre menos infinito y menos 2, unión menos 2, 1. Otra forma de mirarlo es conjunto de acá, la función está arriba, toda esta parte se va arriba. ¿En dónde? En esta zona, entre 1 y más infinito. En esta parte de acá, toda la función está abajo. ¿Dónde? Entre menos infinito y el menos 2, unión el menos 2, 1. Y obviamente el conjunto de ceros es el que tengo como menos 2, 1. Bueno, los demás parciales, vi un montón de parciales, eran todos muy parecidos cada vez que aparecía una de estas funciones. O sea, básicamente los ejercicios son conjunto de positividad y negatividad, factorizar la función, aplicar Bolzano, o les dan las raíces eventualmente y encontrar la función. No vi mucha variante sobre esto, así que bueno, este lo dejo acá.